Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV pide la intercesión de la Reina del Cielo para que la comunidad creyente en China obtenga la gracia de la unidad y sean semilla de esperanza y de paz. Y el director general de la Organización Mundial de la Salud agradece la gestión de España del desembarco del crucero con antivirus y llama a la cooperación sanitaria global. Les contamos estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV pide que el espíritu del resucitado nos salve del mal de la guerra que es vencida por la omnipotencia del amor. Los obispos de Estados Unidos piden al Congreso incluir una reforma migratoria en el paquete de reconciliación presupuestaria. La Conferencia Episcopal Española invita a celebrar la solemnidad de Pentecostés y el Día de Acción Católica y del Apostolado Seglar como pueblo de Dios que sale al encuentro. El obispo de San Feliu de Llobregat anuncia que el Papa bendecirá un sagrario en el aeropuerto del Prat durante su visita a Barcelona. El último ataque aéreo por parte de Rusia deja 2 personas muertas y 56 heridas en la capital de Ucrania. El presidente de Bolivia alerta de que las protestas y bloqueos amenazan la transición democrática en el país. Llegan a España 19 personas en un cayuco a unos 5,5 kilómetros de la Isla del Hierro. Miles de personas se manifiestan en Madrid para protestar por el encarecimiento de los alquileres y la dificultad de acceso a una vivienda en propiedad. Y en deportes, el Barça de fútbol femenino vence al Lyon y consigue su 4ª Champions. El Papa León XIV, tras el último rezo de la oración del Regina Coeli en la solemnidad de Pentecostés esta mañana en la plaza de San Pedro del Vaticano, ha confiado a María Santísima, auxilio de los cristianos, las comunidades cristianas de Tierra Santa, del Líbano y de todo Oriente Medio que están sufriendo a causa de la guerra. Además, el Santo Padre ha recordado que hoy se celebra la jornada de oración por la Iglesia en China, en la memoria litúrgica de la bienaventurada Virgen María Auxilio de los cristianos, venerada con grandísima devoción en el santuario de Sesan, en Shanghái. Unimos, por lo tanto, nuestra oración a los católicos chinos como señal de nuestro afecto por ellos y de comunión de la Iglesia Universal y con el sucesor de Pedro. La intercesión de la Reina del Cielo obtenga a la comunidad creyente en China las gracias y les dé a todos la fuerza de ser testigos del Evangelio en las dificultades cotidianas y que sean sembradores de paz. Asimismo, ha invocado la paz eterna para las víctimas del accidente ocurrido en días pasados en una mina en el norte de China. Y en su catequesis previa al rezo, el Papa León XIV ha invitado a todos los fieles a contemplar el don del Espíritu Santo, derramado en abundancia sobre la Iglesia naciente. De él ha dicho que es hoy nuevamente dispensado a sus miembros como luz y fuerza que los acompaña en cada momento de la vida. El obispo de Roma se ha detenido en una imagen del Espíritu que nos da la liturgia de hoy. El Espíritu abre las puertas. Por ello, el Papa ha reflexionado en torno a qué puertas abre el Espíritu Santo. Según ha explicado el sucesor de Pedro, la primera puerta es la del mismo Dios, en el sentido en que nos abre el acceso al misterio de Dios, así como se ha revelado en Jesucristo. Con el don de su Espíritu, Dios nos concede la verdadera fe, nos hace comprender el sentido de las Escrituras, se nos muestra cercano y nos permite participar de su misma vida. El Espíritu Santo nos ayuda a tener una experiencia personal de Dios, a encontrarlo en Jesús, no solo en la observancia de una ley, sino a reconocerlo en nosotros y a descubrir los signos de su presencia en la vida ordinaria.
A continuación, el pontífice ha comentado que la segunda puerta es la del cenáculo de la Iglesia. Sin el fuego del Espíritu, la Iglesia permanece prisionera del miedo, temerosa ante los desafíos del mundo y cerrada en sí misma, y por tanto también incapaz de entrar en diálogo con los tiempos que cambian. El Espíritu abre las puertas de la Iglesia para que pueda acoger y recibir a todos, incluso a aquellos que le han cerrado las puertas a Dios, a los demás, a la esperanza, a la alegría de vivir. Por último, el Santo Padre ha asegurado que el Espíritu Santo abre las puertas de nuestros corazones, ayudándonos a vencer las resistencias, los egoísmos, las desconfianzas y los prejuicios, y haciéndonos capaces de vivir como hijos de Dios y hermanos entre nosotros. En donde está el Espíritu del Señor, nace la fraternidad entre las personas, entre los grupos, los pueblos de la tierra, y todos hablan el único lenguaje del amor que une y armoniza las diferencias. Finalmente, el Papa León XIV ha asegurado que debemos invocar al Espíritu Santo para que abra todas las puertas que aún permanecen cerradas. Necesitamos redescubrir a Dios como Padre que nos ama. Necesitamos edificar una iglesia en donde todos se sientan en casa, y necesitamos hacer crecer un mundo fraterno en el que reine la paz entre todos los pueblos. Y como los primeros discípulos, el Santo Padre ha confiado a todos los fieles a la intercesión de la Virgen María, morada del Espíritu Santo y Madre de la Iglesia. Entre tanto, ha concluido la 79ª Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud, celebrada en paralelo a dos crisis por sendos brotes de hantavirus y ébola. Como mensaje final, el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus ha hecho un llamamiento a mantener la cooperación sanitaria global. En el último día de la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud se han adoptado sin necesidad de voto algunas de las resoluciones consensuadas en los días anteriores por los comités. Entre ellas está la que reconoce la salida de Argentina de la organización, aunque se abre la puerta a la cooperación con ese país, como ya se ha dado con la reciente crisis del hantavirus. En la clausura, Ghebreyesus ha agradecido la presencia en la Asamblea en su jornada inaugural del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y ha señalado que es esencial la cooperación sanitaria multilateral. Las autoridades españolas fueron las encargadas de coordinar el desembarco de los pasajeros del crucero MV Ondius, que se vio afectado por un brote de hantavirus, para su repatriación en coordinación con sus países de origen. Noticias de la Iglesia en el mundo. Esta mañana, antes del rezo del Ángelus del Regina Coeli a las 10 de la mañana, el Papa León ha presidido la celebración de la Eucaristía de la solemnidad de Pentecostés en la Basílica de San Pedro. En su homilía, el Santo Padre ha afirmado que Pentecostés culmina el tiempo pascual como manifestación de la vida nueva del resucitado y del don del Espíritu Santo. El pontífice ha explicado que Jesús, al presentarse a los discípulos tras la resurrección, les transmite la paz y les infunde el Espíritu, transformando el miedo en alegría y el cenáculo en fuente de resurrección para toda la Iglesia. El Papa ha subrayado que Pentecostés es, por tanto, fiesta pascual y expresión del nuevo pacto entre Dios y la humanidad. En su homilía estructurada en 3 ejes, el obispo de Roma ha destacado primero que el Espíritu Santo es espíritu de paz, una paz que nace del perdón y se extiende universalmente sin excluir a nadie. Además, ha explicado que esta paz se concreta en el mandamiento del amor, inscrito en el corazón de los creyentes. En segundo lugar, el Papa León XIV ha definido al Espíritu como espíritu de la misión, que impulsa a la Iglesia a anunciar a Cristo crucificado y resucitado. En este sentido, el sucesor de Pedro ha indicado que la fe suscitada por el Espíritu se traduce en obras y en el testimonio de todos los fieles llamados a ser luz y sal en el mundo. Asimismo, el pontífice ha subrayado que el Espíritu es espíritu de la verdad que promueve la unidad, supera divisiones y transforma las culturas desde dentro, guiando a la Iglesia en su misión evangelizadora. Además, el obispo de Roma ha
recordado que la acción del Espíritu es constante en la vida cristiana, especialmente a través de los sacramentos, donde distribuye dones y carismas para el bien común. Por último, el Santo Padre ha pedido la intercesión del Espíritu para liberar al mundo de la guerra, la miseria y el pecado, y ha destacado que el mal se vence con la fuerza del amor y la redención anunciada a todos los pueblos. Finalmente, el Papa ha pedido que la gracia que infunde valentía a los apóstoles la infunda también a nosotros por intercesión de María, Madre de la Iglesia. Por otro lado, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ha pedido al Congreso incluir una reforma migratoria en el paquete de reconciliación presupuestaria que actualmente negocian los legisladores. Los prelados de Estados Unidos buscan la protección de las necesidades pastorales de las personas detenidas y cambios en las prácticas de aplicación de la ley. Los obispos de Estados Unidos han emitido una carta en la que reconocen el papel legítimo del Estado para regular la inmigración, incluso al llevar ante la justicia a aquellos entre nosotros que buscan causar daño. No obstante, expresan su preocupación en lo que respecta a las prácticas de aplicación de la ley. En este sentido, los prelados sostienen que la aplicación de las leyes migratorias no puede verdaderamente promover el bien común sin condiciones razonables que aseguren el respeto de la dignidad que Dios le ha dado a cada persona, en la cual es inherente el ejercicio de ciertos derechos fundamentales. Y más abajo, en México, el arzobispo de Santa Fe, Monseñor John Wester, ha instado firmemente a la Administración Nacional de Seguridad Nuclear de Estados Unidos a detener la expansión de la producción de núcleos de plutonio, los detonadores utilizados en las armas nucleares. A través de una declaración, el arzobispo de Santa Fe ha calificado las armas nucleares como inmorales y genocidas. Además, Monseñor Wester ha afirmado que el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares exige que los estados poseedores de ellas trabajen por el desarme, un compromiso que, según él, no se ha cumplido. La propuesta de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear de Estados Unidos contempla la producción de al menos 80 núcleos nucleares al año para 2030, tal como lo exige la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2015. Estos podrían distribuirse entre el Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México y el sitio de Sav River en Carolina del Sur. Terminamos este bloque de noticias en Bolivia. La comunidad del Vicariato Apostólico de Ñuflo de Chávez ha celebrado el bicentenario de la fundación de esta histórica población del oriente boliviano y del inicio de la misión franciscana entre el pueblo guarayo. Una presencia que ha marcado profundamente la identidad espiritual y cultural de la región. Bajo el lema Ascensión, 2 siglos, una identidad, las celebraciones han reunido a fieles, autoridades civiles y religiosas, así como a representantes de las comunidades indígenas. Con esta ocasión, el párroco de la parroquia Ascensión del Señor, el padre Casper Marius Capron, ha destacado que celebrar esta efeméride es asumir con esperanza la misión que el Señor les confía hoy. Fundada en 1826 por el franciscano Fray José Gregorio Salvatierra, la misión de Ascensión se ha convertido en uno de los testimonios más significativos de la evangelización en la Amazonía boliviana. Durante 2 siglos, los frailes de la Orden de Frailes Menores han acompañado a las comunidades locales. Noticias de la Iglesia en España. Con ocasión de la solemnidad de Pentecostés que hoy celebramos, coincidiendo con el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española invita a celebrar esta jornada en torno al lema Pueblo de Dios que sale al encuentro. Como informan desde la Conferencia Episcopal Española, en esta jornada proponen conjugar en el horizonte del laicado en España 2 elementos: la implementación del sínodo y la reflexión sobre la presencia de los cristianos en la vida pública. En su mensaje para este día, los obispos explican el contexto en el que se celebra la jornada que sigue la estela del Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida, celebrado en febrero de 2020. En él se inició el proceso con las claves de trabajo basadas en el discernimiento y la sinodalidad, confirmadas en el último sínodo.
Uno de los 4 itinerarios propuestos en el Congreso fue la presencia en la vida pública, que ahora aborda este Día de la Acción Católica. Por ello, al subrayar la importancia de la presencia en la vida pública por parte de los cristianos, los prelados indican que están hablando de querer potenciar una conversión a la dimensión social del Evangelio como inherente a la propia vocación bautismal. Los prelados también destacan la llamada a promover que nuestras comunidades sean auténtica iglesia sinodal en salida, que existe para evangelizar, se constituye en instrumento de anuncio, liberación y promoción de la dignidad de toda persona. En este contexto, las distintas diócesis españolas han organizado diversas actividades. Entre ellas, la diócesis de Cartagena celebra hoy una fiesta diocesana de Pentecostés con una feria de asociaciones laicales, movimientos y parroquias. Va a tener lugar a las 5 de la tarde en el patio del Palacio Episcopal. El momento central será la Santa Misa, que presidirá su obispo Monseñor José Manuel Lorca en la Catedral de Murcia a las 7:30 de la tarde. Habrá una procesión de entrada en la que participará un representante de cada asociación, movimiento y parroquia. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. La Conferencia Episcopal Española ha informado de que la compañía ferroviaria IRIO será la responsable de realizar el trayecto entre Madrid y Barcelona para que los obispos españoles y la organización del viaje apostólico del Papa León XIV a España puedan asistir a los actos previstos. Cuando el 9 de junio el Santo Padre ponga fin a la etapa en Madrid de su viaje apostólico, los obispos españoles se desplazarán hasta Barcelona para seguir acompañando al Papa durante su estancia en nuestro país. Para el trayecto, la compañía IRIO ha puesto un tren a disposición de la organización como contribución al viaje. Además, también tendrán cabida parte de los periodistas acreditados que cubrirán la estancia de León XIV en nuestra nación. La compañía operará uno de sus trenes Freccia Rossa de última generación que ha personalizado con el logo y el lema oficiales de la visita. Tiene una capacidad para 461 pasajeros distribuidos en 8 coches. Además, IRIO contará con un equipo reforzado de asistentes a bordo para garantizar la mejor atención durante el trayecto, así como servicio gastronómico para todos los viajeros. Esta colaboración que IRIO realiza de forma desinteresada se enmarca en la amplia cooperación entre la sociedad civil y la organización del viaje. En este sentido, el coordinador nacional, Yago de la Cierva, ha expresado que esta iniciativa es otra muestra de la ilusión que está despertando en todas las dimensiones de la sociedad española el viaje del Papa. Por su parte, Fabrizio Favara, CEO de IRIO, ha destacado que es un orgullo formar parte de una cita tan especial para los españoles y contribuir a que los obispos disfruten de una experiencia de viaje única desde el primer momento. Por otro lado, ese mismo día, la visita del Papa León XIV a Barcelona comenzará con un gesto muy importante para la evangelización de nuestro país. El obispo de San Feliu de Llobregat, Monseñor Xavier Gómez García, en el programa La Linterna de la Iglesia de la cadena COPE, ha comentado que el Santo Padre bendecirá el sagrario que se instalará de forma permanente en la capilla del aeropuerto del Prat. Este espacio llevaba años sin la presencia de Jesús Eucaristía. Según ha explicado el obispo de San Feliu de Llobregat, esta decisión busca aprovechar el paso del Papa para devolver la identidad católica a la terminal. Además, el prelado ha asegurado que el objetivo es también convocar a la gente que esté de paso por Barcelona para que tenga este espacio de oración. Información internacional. 2 personas han muerto y 56 han resultado heridas en Kiev como consecuencia de un bombardeo masivo ruso contra la capital de Ucrania. La Fuerza Aérea de Ucrania ha informado en un parte que en este bombardeo Rusia ha empleado 690 sistemas de ataque aéreo entre drones y misiles de varios tipos. En este contexto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha denunciado el bombardeo ruso y ha acusado al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de golpear edificios residenciales. Por su parte, Putin había condenado el viernes el ataque ucraniano contra un edificio académico y una residencia de estudiantes en Lugansk, que calificó de un acto terrorista.
Más noticias. Los chipriotas acuden hoy a las urnas para elegir a los 56 diputados de la Cámara de Representantes. Se esperan unos resultados que hagan retroceder a los llamados partidos tradicionales en medio del prolongado estancamiento del proceso de reunificación de la isla. Los 19 partidos que concurren en esta contienda, el mayor número de formaciones políticas en la historia electoral del país, deberán superar el umbral de los 3,6% de los votos requeridos para entrar en la Cámara de Representantes, el órgano parlamentario unicameral. El sistema político chipriota es presidencialista, por lo que estas elecciones no determinan el Ejecutivo, que recae en el presidente Nikos Christodoulos, sino en la composición de un legislativo clave para la aprobación de leyes, reformas y presupuestos. Por otro lado, en Colombia, los candidatos presidenciales apuraron sus mítines ayer con multitudinarios actos en las ciudades caribeñas de Cartagena de Indias y Barranquilla y en Envigado, municipio aledaño a Medellín. Los candidatos cierran hoy sus campañas con otros actos en diferentes ciudades de Colombia. Las elecciones en el país americano se celebrarán el próximo domingo 31 de mayo. Entre tanto, el ministro boliviano de Obras Públicas, Mauricio Zamora, ha denunciado que la caravana de policías y militares para desbloquear una carretera troncal del país fue emboscada y atacada con dinamita por los manifestantes que mantienen cortada esta ruta desde hace 18 días. Por ello no se ha podido llevar a cabo el operativo y tuvieron que retroceder en la ruta. El ministro ha encabezado el convoy de militares y policías y se ha ofrecido a dialogar personalmente con los grupos de bloqueadores para tratar de persuadirles de que suspendan la protesta. La crisis comenzó a principios de mes por reclamos salariales, escasez y mala calidad de combustibles y el rechazo a varias reformas. Cambiamos ahora de tema. Al menos 30 personas han muerto y 103 han resultado heridas en el suroeste de Pakistán como consecuencia de una potente explosión que ha hecho descarrilar un tren de pasajeros en la provincia de Baluchistán. Desde hace años, esa zona es escenario de un violentísimo conflicto separatista. Las autoridades todavía están investigando la naturaleza de la explosión que ha sacudido esta mañana la capital de la provincia, la gran ciudad de Quetta, y la policía teme que la cifra de muertos aumente. A la espera de conocer la causa de la detonación, las autoridades no descartan que se trate de un nuevo atentado del Ejército de Liberación de Baluchistán, el grupo armado separatista que el año pasado perpetró un ataque parecido. Y terminamos la crónica internacional contándoles que en Portugal los robos de azulejos en fachadas y monumentos de Lisboa se cuadruplicaron el año pasado, según las autoridades policiales. Estos hurtos están poniendo en peligro parte de la identidad e historia de la ciudad para alimentar un mercado ilegal en el que compran extranjeros y venden principalmente los portugueses. Aunque las autoridades no tienen cifras exactas de la cantidad de azulejos que se roban y revenden anualmente, el director regional de la Policía Judicial para Lisboa, João Oliveira, ha señalado que pueden llegar a ser millares y que la capital portuguesa es la más afectada por estos delitos por ser el lugar con más azulejos de todo el mundo. Y es que la historia de Lisboa no se entiende sin esta cerámica que dota a la ciudad de un color y un estilo artístico que suele fascinar a sus visitantes. Información nacional. La Salvamar Dipda de Salvamento Marítimo ha escoltado esta madrugada un cayuco con 19 personas, entre ellas 3 mujeres, cuando se encontraban a unos 5,5 kilómetros de la isla de El Hierro. Salvamento Marítimo ha realizado la escolta después de que el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo en Tenerife recibiera un aviso de la Guardia Civil. Una vez la Salvamar ha hecho la maniobra de aproximación al cayuco, lo ha escoltado hasta el puerto de La Restinga, donde han desembarcado los 19 adultos de origen subsahariano que iban dentro del cayuco. Por otro lado, miles de personas se manifiestan hoy en Madrid para protestar por el encarecimiento de los alquileres y la dificultad de acceso a una vivienda en propiedad. Esta es la primera marcha que da inicio a otras movilizaciones en 24 ciudades españolas durante el próximo mes de junio. La manifestación de hoy en Madrid lleva el lema «La vivienda nos cuesta la vida». Las siguientes movilizaciones se desarrollarán en 24 ciudades españolas hasta el próximo 28 de junio, entre ellas Barcelona, Málaga, Valencia y Las Palmas de Gran Canaria.
Cambiamos de tema. Según los últimos datos del Ministerio de Defensa, el número de militares de carrera en activo se ha incrementado en 2.415 efectivos en los últimos 5 años, hasta llegar a los 54.517 actuales, de los que más de la mitad, un 54%, pertenecen al Ejército de Tierra. El Ministerio de Defensa refleja que un total de 11.749 militares están en la reserva. Son 7.096 en el Ejército de Tierra, 2.446 en el Ejército del Aire y del Espacio y 1.900 en la Armada y otros 307 en los cuerpos comunes. Más noticias. El Partido Popular ha registrado en el Congreso una proposición no de ley sobre la representación de Ceuta y Melilla en el Comité Europeo de las Regiones. El propósito de esta iniciativa del Partido Popular es instar al Gobierno central para que plantee a las instituciones de la Unión Europea la incorporación de representantes de ambas ciudades autónomas en ese comité. De esta forma se garantizaría que se represente institucionalmente al conjunto de territorios, regiones, ciudades y municipios del bloque europeo. La iniciativa, presentada para su debate en la Comisión Mixta para la Unión Europea, recuerda que este comité es un organismo consultivo que pretende ser voz de las regiones y los gobiernos locales europeos en los procesos de decisión de las políticas comunitarias. Actualmente, la delegación española en el Comité Europeo de las Regiones cuenta con 21 asientos, 17 de ellos para las comunidades autónomas. Sin embargo, el Partido Popular considera necesario que Ceuta y Melilla accedan al derecho de representarse a sí mismas como un territorio más del Estado español en el comité. Y el viernes se cumplieron 50 años del primer trasplante de médula ósea en España, hecho posible en el Hospital de Sant Pau. Este primer trasplante fue un éxito, ya que la paciente mejoró notablemente y recibió el alta. La donante fue Teresa Álvarez, impulsada por su deseo de salvar entonces a su hermana gemela, en lo que fue un hito de la medicina que ha contribuido a tratar a miles de enfermos de leucemia. Entonces su hermana, Modesta Álvarez, con 13 años, acudió a urgencias del Hospital de Sant Pau por una fiebre persistente y quedó ingresada después de ser diagnosticada de leucemia aguda. Le hicieron un tratamiento de quimioterapia, pero recayó y entonces los médicos tomaron la decisión de realizar un trasplante de médula. Hace 50 años el trasplante que se realizó a la hermana gemela de Teresa marcó el inicio del desarrollo del trasplante hematopoyético en España, que consiste en administrar células madres sanas a un paciente para regenerar su médula ósea. Este es un tratamiento que se utiliza para tratar enfermedades graves de la sangre o el sistema inmunitario, como leucemias, linfomas, mieloma múltiple o anemias aplásicas. Y terminamos contándoles que según los últimos datos del panel de hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Instagram y TikTok son las redes sociales que más han crecido en España el año pasado. Instagram ha alcanzado el 57,9% de usuarios habituales, consolidándose como la red social más utilizada y creciendo más de 3 puntos porcentuales respecto al año anterior. Por su parte, TikTok llegó al 31% de usuarios y mantuvo la tendencia al alza registrada en los últimos años, mientras que Facebook continuó su tendencia descendente. También siguió cayendo el uso de X, antes Twitter, que se situó en el 16,3%. En España, WhatsApp continuó como la aplicación de mensajería más usada en nuestro país, con el 94,6% de los internautas que la usa habitualmente frente a Instagram y Telegram. Además, WhatsApp siguió liderando los servicios de llamadas y videollamadas en línea. Según el estudio de la Comisión Nacional, 3 de cada 10 individuos utilizaron varias veces al día aplicaciones de visionado de vídeos desde el teléfono móvil y más de un 22% escuchó música en línea varias veces al día. Información deportiva. En fútbol femenino, el Barça ha ganado al OL Lyonnais por 4-0 en el Ullevål Stadium de Oslo, en Noruega, en la final de la Liga de Campeones femenina, para conquistar así su cuarta Champions. Todas las ha conseguido en los últimos 6 años y confirma así su dominio actual en el fútbol femenino europeo. Por otro lado, la española Pilar Lamadrid ha completado una brillante actuación en el Campeonato de Europa de IQ-Foil disputado en aguas de Portimao, en Portugal, y ha conseguido la medalla de bronce. El triunfo absoluto y europeo fue para la israelí Tamar Steinberg.
Terminamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos cielos despejados en gran parte de nuestra geografía, con la probabilidad de precipitaciones acompañadas de tormentas en los Pirineos, mitad norte y en el interior de Castellón. El centro de Lugo está en aviso naranja por peligro importante de tormentas con posible granizo y rachas muy fuertes de viento. Seguirá la calima concentrada, así que puede llover barro de nuevo. El viento se hará notar en amplias zonas del territorio español. La mar estará algo alterada en Canarias, Estrecho y costa gallega y cantábrica, y las temperaturas seguirán sumando grados. Y para mañana lunes esperamos una jornada con cielos poco nubosos en todo el territorio nacional. A partir del mediodía se pueden formar tormentas en las mismas zonas que hoy, sin descartar que sean de fuerte intensidad. La calima seguirá presente en todo el oeste y parte del centro peninsular, además del archipiélago canario. El viento soplará con algo de fuerza en casi todo el territorio español y la mar seguirá algo alterada. Y en cuanto a las temperaturas, seguiremos experimentando valores altos fuera de la época. Esto es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Pilar Lucas y José García. Más noticias esta noche a las 10, las 9 en Canarias. Muy buenas tardes. Informativos de Radio María.